Hoy nos daremos una vuelta por los barrios que baña el Manzanares. Una sidra en Casamingo, un chotis en el Parque de la Bombilla y del Madrid castizo al Madrid real, con el Palacio de Oriente, la Almudena, un partido del Atleti y un día de playa en la Arganzuela. El puente de los franceses, el de la Arganzuela, el de la Reina Victoria, el de la Princesa, el puente de Toledo. Muchos puentes para un único protagonista, nuestro río Manzanares. Acompañadme porque hoy vamos a conocer el Madrid del agua. El Manzanares, el río del cual presume Madrid, fue durante cientos de años un simple riachuelo en el que se chapoteaba, se merendaba y se bailaba. Un lugar en el que no sobrevivían ni los patos porque sus aguas arrastraban la suciedad de todo Madrid. Hoy en día los madrileños contamos con 7 kilómetros de orillas que hemos recuperado al río Manzanares y en las cuales paseamos, practicamos deporte o disfrutamos de ese pulmón. Un riachuelo que nos hemos empeñado en convertir en un señor río y que es la vida y el alma de Madrid. En la última década, los madrileños nos hemos empeñado en integrar el río en la ciudad y la ciudad en el río. Se han rehabilitado sus 7 presas, se han reciclado algunos puentes existentes y creado nuevos. 13 puentes y 12 pasarelas para un solo protagonista, nuestro río Manzanares. Como tantas ciudades, la de Madrid nació porque había agua. Se aprovechó del curso de un riachuelo que surge con las nieves y los manantiales de la sierra. Entra más arriba del Pardo y desemboca en el Jarama. En plena época medieval, a orillas del Manzanares, empezaron a vivir los primeros madrileños, que eran agricultores. El agua del río les daba la vida. Y desde aquí, Madrid creció como ciudad hasta lo que es hoy. Aquí es donde empezó todo. Madrid-Río va de puente en puente. El primero, el puente de los franceses, se construyó para que pasara el tren que unía Madrid con Irún. De ahí su particular nombre tan poco castizo. El río entra en Madrid a la altura de las colonias del Manzanares, construidas entre el puente y la ermita de San Antonio de la Florida. Lo que antaño eran humildes viviendas para los trabajadores del tranvía y los del Palacio Real, son hoy todo un lujo al lado del nuevo río. Si algo no hay que perderse en este lugar son estas ermitas gemelas. No son muchos los madrileños que las conocen, y en una de ellas, la original, está enterrado el primer pintor moderno español que tantas veces representaría al río y a sus gentes. La cúpula de la ermita original está cubierta por los frescos que Goya dedicó a San Antonio, y en los que el pintor invirtió 6 meses de su vida. Con el paso de los años, la ermita se convirtió en parroquia, lo que puso en peligro los frescos de Goya debido a un enemigo invisible, el humo de los cirios. La solución fue construir una ermita gemela, y mientras la original, la ermita de San Antonio de la Florida, está dedicada a la exhibición de los frescos y a las visitas a la tumba del artista, la nueva ermita, la parroquia de San Antonio de la Florida y San Pío X, se dedica al culto. Por cierto, el cuerpo de Francisco de Goya está enterrado sin cabeza.
El pintor se exilió en Burdeos y cuando repatriaron su cadáver, este llegó a España sin cabeza, lo cual, hasta el día de hoy, sigue siendo un enigma. Y de la paz del cementerio al castizo Parque de la Bombilla, cita obligada de las modistillas que cada 13 de junio acudían a la verbena de San Antonio de la Florida a buscar pareja. Un acerico con 13 alfileres era el encargado de presagiar cuántos novios iban a tener. Hoy, esta verbena se sigue celebrando en las mismas fechas y, por cierto, es la primera verbena del año. Tras un chotis y sin despegarnos de la orilla del Manzanares, una paradita obligada en la sidrería más auténtica de todo Madrid, Casa Mingo. Su fama viene cuando a mediados del siglo pasado, esta orilla del río fue zona de migrantes asturianos y gallegos que pusieron sus casas de comidas. Por increíble que parezca, en Madrid también se puede pescar y en un puente que tiene un siglo, el Puente de la Reina Victoria. Tratándose de Madrid, la pesca al atardecer es una visión inesperada. Y estando en el oeste, aquí tenemos la Estación del Norte. Así la llamaron hace ya más de un siglo, porque desde aquí partían los trenes que unían Madrid con Galicia y el Cantábrico. Hoy es un gigantesco intercambiador de transportes. Hasta los años 30, en pleno siglo XX, las márgenes del río eran utilizadas como lavaderos de ropa. En el siglo XVIII, el corregidor de la villa, el marqués de Vadillo, abrió una escuela para los hijos de las lavanderas, y en el siglo XIX llegó a haber tantas que la reina María Victoria fundó un lugar de acogida en la glorieta de San Vicente, donde las lavanderas dejaban a sus hijos. Aquí estaba la primera guardería pública de Madrid. El Puente del Rey, aunque del siglo XIX, fue el primer puente de hormigón y solo está abierto al público desde hace poco más de 80 años. A más de uno os sorprenderá conocer que la Casa de Campo es más grande que Central Park, Hyde Park o el Bois de Boulogne. Aquí es donde los madrileños respiramos mejor aire y disfrutamos del parque de atracciones, el zoo, los deportes o el mejor vino en la Feria del Campo. También es cierto que ha sido escenario de otras actividades menos legales y más nocturnas, pero en todo caso, la Casa de Campo es un inmejorable pulmón de aire puro para Madrid. A la Casa de Campo se puede llegar en coche, en bus, en metro, nadando por el Manzanares, en bicicleta o volando en teleférico. Y de la Casa de Campo al Campo del Moro, los jardines del Palacio Real. En el Campo del Moro o Jardines Reales hay varios museos, también reales y únicos en España, el Museo de Carruajes y el Museo de las Colecciones Reales. Alfonso VI conquista Madrid a los árabes y la fortaleza se transformó en alcázar cristiano.
En el siglo XVI, Madrid pasa a ser capital del reino y el Alcázar se convierte en residencia real, Real Alcázar. Felipe V, primer Borbón, inicia la construcción del actual Palacio de Oriente. Existe una oscura leyenda que, a pesar de ser solo una leyenda, se ha transmitido entre generaciones de madrileños hasta nuestros días. Se cuenta que cuando se quemó el viejo Alcázar, el rey buscó al mejor arquitecto que pudo encontrar para que construyera el palacio más grande y más lujoso del mundo. Cuando finalizó la construcción del Palacio Real, el rey, totalmente agradecido al arquitecto, le invitó a almorzar. Durante la comida, el rey preguntó al arquitecto si sería capaz de construir un palacio mejor que el suyo, a lo que éste respondió que gracias a lo que había aprendido ahí, podría construir palacios mucho mejores. El rey temió que en breve su palacio ya no fuera el mejor del mundo y quiso sobornar al arquitecto para que pusiera fin a su carrera. Este se negó y se dice que el rey ordenó el ingreso inmediato del arquitecto en el calabozo, donde le sacaron los ojos para que no pudiese volver a dirigir otra obra. Le cortaron la lengua para que no pudiera transmitir sus conocimientos a otros, y las manos, para que nunca más pudiera diseñar un nuevo palacio. Por ello, los madrileños presumieron durante muchos años de tener el mejor palacio del mundo. Los jardines de Sabatini están frente a la fachada norte del Palacio Real y se diseñaron sobre las antiguas caballerizas del palacio, construidas por el arquitecto italiano Francesco Sabatini. La Plaza de Oriente y el Teatro Real que completan el espacio urbano fueron ideados por José Bonaparte, llamado el Plazuelas, porque se dedicó a tirar edificios y diseñar plazas. El Café de Oriente, otro rincón emblemático considerado uno de los cafés literarios de Europa. Durante 3 años se hizo famoso un gorrión que habitaba en los salones del café. Y bajando por la calle Bailén, llegamos a la Catedral de la Almudena, dedicada a la patrona de Madrid. Esta catedral fue conocida como el proyecto sin fin de la ciudad. El rey Alfonso XII colocó la primera piedra en 1883 y se terminó 110 años más tarde, en 1993. El Marqués de Cubas fue el arquitecto que inició la construcción del templo, pero lo que empezó como una iglesia se convirtió con el tiempo en la majestuosa catedral que los madrileños llevaban siglos esperando tener. La magnífica cripta de la Almudena cuenta con 5 enormes naves, 18 capillas y 496 columnas, cada una de ellas con un capitel distinto a los demás. Pero en 1944 se convocó un nuevo concurso público, alegando que el estilo gótico planteado por el Marqués de Cubas no era acorde con la arquitectura del Palacio Real. El resultado es una catedral de estilo neoclásico en el exterior y neogótico en su interior, lo que la convierte en un monumento muy particular con un estilo propio y único. Para unir la Plaza de Oriente con las Vistillas se construyó el viaducto, una gran obra de ingeniería para la época. El viaducto además facilitaba el abastecimiento de mercancías en Madrid. La construcción incluye mamparas transparentes para evitar los suicidios. Cruzando el viaducto llegamos a las Vistillas, que con ese nombre, obviamente, nos ofrecen unas espléndidas vistas del sur de Madrid, y estamos cerca de otro rincón secreto. Además, aquí se encuentra uno de los famosos viajes de agua, canalizaciones subterráneas de agua que hicieron los árabes. Los viajes de agua se utilizaban para aprovechar y transportar por todo Madrid el agua de manantiales y acuíferos de la sierra y los arroyos subterráneos propios de la ciudad.
Los viajes de agua se utilizaron hasta las primeras décadas del siglo XX y fueron el antecedente al actual canal de Isabel II. Se cree que son los que dan nombre a la ciudad de Madrid. Cruzando el viaducto y las Vistillas se alza San Francisco el Grande, con su gigantesca cúpula circular, la más grande de España y además la tercera más grande del mundo cristiano. San Francisco el Grande ha sido iglesia, hospital, polvorín, almacén de objetos religiosos, panteón nacional, museo, basílica y hoy en día monumento nacional. Su riqueza artística impresiona con lienzos de Goya, Maella, Moreno Carbonero, Muñoz de Graín, Ferrand, González Velázquez. Y, sin embargo, San Francisco el Grande es uno de los grandes desconocidos, pues es tan solo visitado por 10.000 personas al año. Y no muy lejos de aquí, otro rincón secreto. Y, muy cerca, una pequeña iglesia presidida por la otra patrona de Madrid. La no oficial, pero la más querida por todos los madrileños. La Virgen de la Paloma. Desde el Puente del Rey hasta el de Toledo discurre el Salón de los Pinos, el mayor paseo arbolado de Madrid. Madrid nunca ha sido una ciudad profana, y si de algo puede presumir es de iglesias, capillas y ermitas. En este paseo por el río encontramos otra ermita, la de la Virgen del Puerto. Del Puente de los Franceses a otro punto clave en Madrid-Río, el Puente de Segovia. Desde aquí Madrid se abre paso a la naturaleza a través del Pasillo Verde y la pradera de San Isidro. Muy cerca de aquí se ubicaba la Quinta del Sordo, donde Goya realizó sus pinturas negras. Y atención los atléticos, no os vayáis lejos, porque desde aquí vamos directos hasta vuestro estadio. Sí, estamos en el barrio del Vicente Calderón, más conocido como el Estadio del Manzanares. Seguimos navegando por el río de Madrid, del que don Tirso de Molina dijo: Y ahora un respiro con otra de las grandes zonas verdes. El Manzanares sigue su curso hacia el sur y ahora baja hacia el Puente de Segovia, el puente más antiguo de Madrid. Este puente marca el comienzo de la mayor extensión rehabilitada de Madrid-Río, que desde aquí llega hasta el Matadero. Empecemos por el Pasillo Verde, que surge al soterrar la antigua vía del tren entre Atocha y Príncipe Pío, convirtiendo su trazado en una zona de ocio y deporte. Y aquí está también el Estadio Vicente Calderón, donde juega el Atlético de Madrid, uno de los grandes del fútbol español.
Enfrente, la ermita y la pradera de San Isidro, cuna de las verbenas y del Madrid más castizo. Aquí es donde estuvo la Quinta del Sordo, nombre con el que se conocía la casa donde vivía Francisco de Goya y que aludía a la sordera que el pintor padeció en su vejez. Sus muros estuvieron decorados con las pinturas negras que hoy están en el Museo del Prado. Muy cerca, el cementerio de San Isidro, considerado uno de los cementerios más interesantes de Europa y lugar en el que descansan ilustres madrileños. Seguimos el río y nos llevará hasta dos puentes más, el de Toledo y el de Perrolt. Este paseo por el Madrid del agua nos está descubriendo muchos lugares desconocidos, ocultos y auténticos, en un Madrid de historia, de modernidad y de contrastes, siempre a orillas del Manzanares. Desde el puente de Segovia, río abajo, llegamos al puente de Toledo, que se construyó en el siglo XVII, pero rápidamente desapareció por la corriente del río. Los arquitectos que lo habían construido fueron desterrados y obligados a pagarlo. Un siglo más tarde, en el XVIII, se construyó de nuevo el puente de Toledo, que esta vez sí quedó en pie. Si el de Segovia es icono de la antigüedad, el puente de Perrol del nuevo Madrid-Río lo es de modernidad. Cruzando el puente de Perrolt o puente de la Arganzuela, llegamos al último tramo de nuestro paseo. Por fin llegamos a donde el Manzanares nos muestra su cara más vanguardista. A partir de aquí empieza la zona más rehabilitada del río, la más moderna, orientada al ocio, la cultura y el deporte. En un mismo barrio conviven naturaleza, cultura y redes viarias, o lo que es lo mismo, el Parque de la Arganzuela, el Matadero y la M30. En este último tramo de nuestro trayecto descubrimos que Madrid es una ciudad hecha a golpe de contrastes y que un río, el Manzanares, que empezó siendo nada, ahora, sin embargo, lo es todo. Antes de continuar, resumamos el nuevo Plan de Espacios Verdes de Madrid, una obra reciente que muchos califican como una metamorfosis sin precedentes. Son 3 zonas de paisaje. Primera, el Salón de los Pinos, que discurre por la margen derecha del río y aprovecha su encuentro con 4 puentes para crear distintos tipos de jardines. Segunda, la conexión de las zonas verdes con el centro histórico, los Jardines del Moro y la Casa de Campo. Tercera, en la ribera izquierda con el Parque de la Arganzuela, el Centro de Creación de Arte Contemporáneo y el Matadero. Por fin, llegamos al punto en el que el Manzanares demuestra que es un gran río en una gran ciudad, el Parque de la Arganzuela.
Sus pasos, sus puentes, sus entradas, sus jardines, sus fuentes, sus parques, sus zonas lúdicas, sus instalaciones deportivas, sus centros de naturaleza, sus espacios de eventos, sus playas y, para que todo esté en orden, incluso su propia comisaría de policía. Y justo en el centro, el obelisco de la Fuente de Castellana, que le sienta mejor que cuando estuvo en el Paseo de la Castellana durante el siglo XIX. La dehesa de la Arganzuela era terreno de pastos para el ganado. Por eso se construyó aquí el Matadero, ahora convertido en un centro vanguardista de innovación cultural. El Matadero de Madrid ha pasado de ser una pequeña ciudad habitada por cerdos, vacas y terneros que abastecía de carne a los madrileños, a transformarse en un espacio dedicado a la creación artística y a la cultura. Este tramo de nuestro trayecto nos descubre un Madrid más innovador, con puentes populares, pero de diseño. Tras atravesar Madrid, el Manzanares confluye en el río Jarama. En esta zona de la ciudad, pintores, escultores y arquitectos de gran prestigio dejan su huella, convirtiendo el barrio en un barrio muy moderno y vanguardista. Vamos a conocer el final del Madrid del Agua. Seguimos de puente en puente y llegando al final del paseo. Esta vez nos topamos con los puentes gemelos del Matadero y del Invernadero, cuyos techos son únicos y muy especiales porque están diseñados por los propios vecinos. Y seguimos por un Madrid de contrastes. En la zona de la Caja Mágica se combinan espacios naturales con modernismo y vanguardia. El espacio natural más importante de Madrid Sur y la Caja Mágica, que alberga 3 estadios y la instalación de tenis más moderna del mundo. En el Parque Lineal una gran escultura, la Dama del Manzanares, situada sobre un falso monte rellenado con escombros y basura. Enfrente el barrio de Entrevías y Vallecas, desde donde Antonio López pintó su visión de Madrid Sur, al lado del humilde Manzanares. O desde el llamado popularmente Parque de las Tetas en Vallecas. El Cerro del Tío Pío, desde donde la vista es fantástica. Se contempla todo Madrid muy cerca de las orillas del Manzanares. Y para acabar, os contaré una última curiosidad del río Manzanares. Durante su nacimiento y durante gran parte de su trayectoria discurre por parajes y parques naturales que lo convierten en un río protegido. Solamente hay un tramo en el que el Manzanares no está protegido, justo cuando pasa por la ciudad de Madrid.